Ahora saludamos a la economista Marta Coronel. Ella está conectada a través de la plataforma Zoom para conversar con nosotros. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Marta, te queríamos consultar respecto a un dato que estuvo comunicando también el Banco Central del Hola. Paraguay. Marta, queríamos conversar contigo respecto a un indicador que estuvo publicando el Banco Central del Paraguay, que son las remesas familiares. Tenemos entendido de que se registró un comportamiento menor con relación a años anteriores. Esta es una tendencia que se viene arrastrando desde la pandemia. ¿Qué datos o qué análisis se puede hacer respecto a los datos de remesas familiares, Marta? Eh, bueno, Eduardo, lo que ocurre es que tenemos los orígenes de las remesas con algunos problemas más pesados que los nuestros, en el sentido de que están tratando de controlar la inflación. Eh, entonces, eso resta poder adquisitivo a nuestra gente que reside en esos países. España o Estados Unidos están con inflación más elevada de lo que ellos esperan, ¿no? Ni siquiera no esté más elevada que la nuestra, pero sí más elevado que lo que esperan. Entonces eso hace que nuestros compatriotas tengan menos recursos para enviarnos. Al estar los precios altos, tienen que adquirir más bienes allá, le quedan menos recursos para enviar a sus familiares que se quedan aquí. Ujú. Disculpen, pero no sé si me están escuchando. Sí, Marta, te escuchamos. El año pasado se tuvo una leve recuperación en cuanto a las remesas, pero efectivamente, como decís, la alta inflación que se registra en el mundo, no solamente es el caso de nuestro país, está condicionando muchísimos factores, entre ellos el ingreso en concepto de remesas familiares a nuestro país. Marta, esa es la situación más o menos que se ve también considerando los datos oficiales. Sí, de hecho, en España hubo una caída importante de esas remesas y es el principal origen de las remesas. Ujú. Entonces, eso es lo que está alterando un poco la situación de esos países. Argentina ya sabemos cómo les va. El desempleo en España está alrededor del 13%. ¿Qué ocurre cuando hay un alto desempleo en cualquier economía? ¿Cuáles son los empleos que son los primeros que se pierden, entre comillas, ¿verdad? Eh, Aquellos empleos informales, en el sentido de que son los más débiles, los más fáciles de dejar de lado, como alguien que me ayude en la casa, siendo que yo misma estoy teniendo problemas con mantener el mismo nivel de ingresos, o alguien que le cuide a mis padres, a mi madre. Son las tareas que primero quedan de lado cuando hay un alto desempleo o empleo de la gente joven también, ¿verdad? Precisamente, Marta, esto tiene mucho que ver con los precios, por un lado, el factor que estamos apuntando, y también con la actividad económica, con el empleo, con el ritmo económico en cada uno de los países orígenes de las remesas familiares. En el caso de Europa, por ejemplo, se puede ver por países, pero como estabas comentando, el caso de España es relativamente frágil en cuanto a empleo, actividad económica. Vemos que esto se replica en otros países del mundo en la medida en que la economía global no despegue o que haya estos problemas en cada uno de los países. También estos ingresos que son muy importantes para nuestro país se van a ir viendo todavía resentidos. ¿Te parece que esa es la situación, Marta? De hecho, esa es la situación, Eduardo. La guerra de Rusia-Ucrania agregó complicaciones y ahora esta leve incertidumbre financiera también está agregando un poco de reserva en cuanto al avance que pudiera tener la economía mundial. eh, Puede darse una desaceleración muy fuerte. Entonces está todavía pendiente de cómo nos va a ir a nivel mundial, y eso en especial afecta a Estados Unidos y a la zona euro, por sus vínculos con comerciales o dependencia comercial de Rusia-Ucrania. En el caso de Europa es más fuerte esa dependencia, entonces su actividad que se restringe bastante, eh, dado que tienen una
dependencia importante de la provisión del petróleo, del gas de Rusia, para generar actividades y también eso afecta su nivel adquisitivo, o sea, su inflación. eh, y hace que finalmente las remesas terminen viniendo en menor proporción hacia nuestros países. Entonces, hasta tanto y en tanto no se vea una recuperación sólida de la actividad económica en esos países, a nivel mundial, vamos a estar teniendo eh, remesas limitadas. No es que van a desaparecer, pero sí va a seguir habiendo escasos envíos de remesas hacia Paraguay. Marta, recordar también de que estos ingresos de divisas son importantes para familias tal vez más vulnerables en nuestro país. Generalmente son esas familias de estratos más vulnerables las que reciben este tipo de ingresos por parte de familiares que están en el exterior. Sí, y eso condiciona su nivel de consumo. Son familias que dependen de esas remesas, son familias donde hay niños a cuidado de terceros, generalmente familiares también, ¿verdad? Pero que básicamente condiciona su nivel de vida el no recibir esas remesas. Significa no tener de repente suficientes vestimenta, porque útiles ya se les pone en las escuelas, ¿verdad? O significa postergar el pago de las cuotas de los colegios en el caso de aquellos que van a los privados. Entonces, como que la calidad de vida de esos niños es la que más se ve vulnerabilizada con el menor envío de remesas. Eh, También hay personas adultas mayores que dependen de esos envíos. Entonces, son poblaciones más vulnerables las que están pendientes de que los compatriotas puedan enviar eh, lo que lo que puedan desde allá. Y porque uso la palabra que puedan, duden en usarla, pero es que es eso, ellos tienen que vivir primero allá y después enviar aquí. Entonces, cuando allá le cuesta el vivir, le cuesta más caro vivir, envían menos hacia Paraguay y menos a esos niñitos y a esos adultos mayores que están pendientes de sus envíos. Claro, Marta, esto tiene también mucho impacto en otros indicadores sociales dentro de nuestro país. Como decís, hay gente que necesita de estos ingresos, por ejemplo, adultos mayores que a lo mejor tal vez no estén recibiendo una pensión por parte del Estado por algún tipo de situación, dependen de este tipo de ingresos. En la medida en la que haya menos remesas, también se pueden notar debilidades en otros indicadores de nuestro país, como por ejemplo la pobreza, que es algo que medimos anualmente. Es decir, está todo concatenado y esta reducción de las remesas también tiene su impacto en otros indicadores, como bien estabas mencionando. Sí, el impacto en la pobreza cabría que ver si es muy grande. No es mucho el peso, pero sí es mucho en cuanto a la contención social que eso da. Entonces, eh, como que también hace que el Estado tenga que estar más pendiente para que justamente no caigan en pobreza, no caigan en una situación más extrema. Recordemos que el fin de la ayuda al adulto mayor no es alimentarlo o mantenerlo completamente, es darle una ayuda, es eso, una ayuda. Entonces, estas remesas, por más que ese adulto mayor esté recibiendo una ayuda aquí, le complementan, se complementan con esa ayuda como para poder darle una mejor calidad de vida. Entonces, esa reducción de la calidad de vida que puede llevar a que algunos muy extremos vayan a pobreza, eh, nos tiene que importar porque finalmente terminamos pagando todos o no pagando, haciendo el esfuerzo todos para que haya menos personas en esa situación. De lo contrario, también eh, es más difícil mantener otros indicadores como los de salud, la movilidad, la mortalidad y demás, tienen demás indicadores que tienden a crecer en situaciones de vulnerabilidad.
Marta, bajo tu visión, ¿cuáles son las perspectivas respecto a la inflación? Justamente estabas comentando de que el tema precios tiene su impacto en las remesas familiares. En la medida en la que haya una menor presión, tal vez las remesas se puedan recuperar. ¿Cuál es la perspectiva teniendo en cuenta el escenario actual? Hay una crisis financiera que está impactando prácticamente en todos lados. Hay un menor precio tal vez de del petróleo y los derivados tendrían tendencia a la baja. Esto podría ayudar en términos de inflación. En líneas generales, ¿cuál es tu visión respecto a cómo podría evolucionar la suba de precios a nivel global? Si se logra tranquilizar los mercados financieros, que es lo que aparentemente se está logrando con algunas medidas que ya tomaron Estados Unidos y en Europa, para que fueron los puntos donde se dieron esas situaciones que generaron incertidumbre, es de esperar que la inflación vaya moderándose hacia finales de año, pero no creo que termine por dentro del rango meta. Mm, alrededor del 6, estaría 5,5, 6, porque el ritmo con el que se va moderando nos da la pauta que sería así. Entonces, todavía nos queda aguantar un poco más de tiempo de subida de precios. Todavía existen factores de riesgo que amenazan, están latentes, por decirte de alguna manera. La guerra rusa-ucraniana no ha terminado, eso puede volver a recrudecerse, y si eso ocurre, ya sabemos todos que el precio del petróleo reciente se eleva. Entonces, eh, los factores de riesgo están subyacentes. Existe peligro de recesión en Estados Unidos. Ellos están creciendo al 0,4%, tratando de controlar la inflación. No están logrando controlarla, hacer que vuelva a su meta. Tiene una meta del 2, están alrededor del 6% su inflación. Ayer nomás la Reserva Federal subió su tasa para tratar de controlar. Entonces, como nosotros importamos, el 30% de nuestra canasta básica está conformada por bienes importados, importamos inflación. Y mientras persistan los riesgos a nivel global, nuestros precios van a seguir elevados. Eh, el- 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 la menor demanda prevista de parte de China va a amortiguar un poco, pero persiste en los países importantes para nuestro relacionamiento comercial. Persiste una inflación elevada, entonces estamos importando esa inflación. Marta, precisamente te iba a preguntar por las perspectivas para nuestro país, considerando ese escenario, ese análisis respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Ya lo dijiste a grandes rasgos, pero también la perspectiva es que Paraguay vaya reduciendo un poquitito los niveles de inflación, los precios se mantengan altos, pero hay que estar atentos a lo que ocurre, sobre todo con el precio de los combustibles. ¿Es esta la situación, Marta? Combustibles importados. Nosotros no importamos solamente combustible y otros productos importados. No importamos solamente combustible, que es clave para nuestra cadena de logística, clave para la distribución, clave para levantar las cosechas. Importamos también bienes de consumo, fideos, galletitas. También importamos maquinarias que se encarecen. Entonces, al encarecerse las maquinarias también se retrasa la inversión. Entonces, a nivel local, la inflación va a tender a moderarse, pero estaría en el límite superior del rango meta, no en la meta del 4%, estaría en torno al 6%, como te mencioné. Y para luego ir convergiendo hacia ese rango meta a principios del 2024.